Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, 46 años. ¿Qué falta? ¿Qué queda? Decía Ernesto Sábato en el prólogo del libro Nunca Más. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas las Fuerzas Armadas respondieron con el terrorismo infinitamente peor que el combatido. Porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Fin de la cita de Ernesto Sábato. En 1983 se instaló en la Argentina un molde para metabolizar los acontecimientos relacionados con la violencia setentista y el golpe militar que derivó de ella. El molde funcionó como un manual de uso, pautó la manera en que las personas sentían, opinaban, juzgaban, recordaban y se pensaban a sí mismas acerca de una época cuya sola existencia significaba un drama. En los albores democráticos, esto podría atribuirse a la turbación que significó para la sociedad ver puesta sobre la mesa, todas juntas, la lista de atrocidades cometidas por el proceso de reorganización nacional. Acostumbrados a la manipulación de las noticias, la censura, el rumor susurrado y al secreto, la revelación del horror transcurrido significó una conmoción dolorosa y aflicción. El libro Nunca Más, transformado en bestseller y en base argumentativa para toda la producción académica, periodística, cultural, televisiva y simbólica de cualquier cuño, administró el sentir general y canalizó el desconcierto. Cierto que no fue el único material con el que los argentinos organizaron su narrativa post-dictadura, pero marcaba los límites dentro de los cuales había que pintar. Poco después, en el marco del juicio de las juntas militares, la frase, dicha por Estracera, abro comillas, señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Cierro comillas. Esta frase sellaba para siempre la historia de las alternancias golpistas impuestas desde 1930. Y hay más, el peligro de un golpe militar estaba definitivamente enterrado en Argentina. Ninguna inestabilidad, ningún estallido social, ninguna reivindicación, ningún político, ninguna condición externa o interna podría reavivar ese fantasma específico. Es posible que este sea nuestro único logro en décadas. Sin embargo, en lo relativo a la memoria, comenzó a crecer una reescritura sistemática y gradual de lo que Sábato distingue como la época convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno ocurrido en otros países. Lo que ocurrió fue una pertinaz amnesia selectiva sobre los acontecimientos violentos surgidos en toda la región desde 1959. Una pretendida desconexión respecto de la Guerra Fría, un relato básico y tan simplón que se fue degradando con el devenir de las versiones. Entonces, al final resultaba que hasta febrero de 1976, Argentina era un vergel de paz y concordia, virgen de atentados y de víctimas, y de toda influencia geopolítica y de todo conflicto interno, hasta que un grupo de militares, sin otra pulsión que la pura maldad aleatoria, derrocaron a la entonces presidente viuda de Perón. Acto seguido, estos militares se dispusieron a hacer neoliberalismo en lo económico y a matar inocentes en lo social, con el fin de revertir conquistas obreras y estudiantiles. Este reduccionismo tan maniqueo no conoció techo. Denodadamente se ocultó la intervención de dos estados en los turbulentos años argentinos que precedieron al golpe: el Estado soviético y el cubano. En julio de 1960, Fidel Castro manifestó su compromiso de ser el ejemplo que pueda convertir a la cordillera de los Andes
en la Sierra Maestra del continente americano. Y envió invasiones guerrilleras a Panamá, a Haití, a República Dominicana y a Nicaragua. Todas terminaron en un estrepitoso fracaso. Entonces se centró más en la entrega de armas y en el adiestramiento dentro de la isla de miles de revolucionarios del mundo deseosos de levantarse en armas en sus países. Cuba apoyó la guerrilla en Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, además de las guerrillas de Argelia, Siria, Congo, Angola y Etiopía. En un mensaje a los pueblos del mundo, publicado en 1967 por la revista La Tricontinental, el Che Guevara formuló su famosa consigna de crear 2, 3, muchos Vietnam. Esto lo dijo mientras viajaba hacia la expedición guerrillera a Bolivia, un fiasco que terminó el 8 de octubre de 1967 cuando fue capturado. Argentina no era especial. Sus insurgencias no respondían a un destino manifiesto soñado por carismáticos libertadores mesiánicos, y la historia sesgada solo servía para reforzar la demagogia, la paranoia y el resentimiento siempre latentes. Hacia fines de los años 80 y principios de los 90, una nueva oleada de producción fabulada comenzó a tener por protagonistas a quienes habían sido partícipes de los movimientos guerrilleros unas pocas décadas antes. Un manto nuevo de ensoñación cubría a la sociedad argentina, y entonces se inauguraban partidos políticos, diarios, cátedras, canales de TV, y se escribían libros, muchos, todos versionados por ex miembros de Montoneros o ERP. Increíblemente, la sociedad, que con sabiduría se había inmunizado para siempre de la influencia del golpismo militar, no tenía ni la menor defensa contra la influencia del discurso del castrismo setentista. Ni una alarma, ni una sola alarma, sonó cuando los terroristas, orgullosos de su pasado, comenzaron a educar a las nuevas generaciones de argentinos, nacidos después de la negra noche que relataba Ernesto Sábato. La izquierda nunca descansa, no reconoce un no por respuesta, no sabe perder. Encontró este filón para hacer sobrevivir su prédica luego del regreso del orden constitucional y lo sigue explotando sin pudor. La exaltación de los fines y de los instrumentos insurgentes como justificación. El ánimo expreso de usar la última dictadura como excusa ideológica. La acusación a políticos o a corrientes políticas de ser socios de quienes lideraban el proceso ha sido una constante. La realidad no es una limitante para ellos, al punto de fraguar una fotografía que mostraba a Videla junto a Macri, aun cuando este último fuese solo un púber para esa época. Curiosamente, aquellos políticos y sindicalistas que asusaron el golpe y que hasta firmaron decretos de aniquilamiento en plena democracia, nunca fueron señalados. Para dicha de los argentinos, de la dictadura militar que comenzó hace 46 años y que terminó hace 39, hablamos en pasado absoluto. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de personajes, de ideologías y de proyectos políticos coetáneos a la dictadura que siguen vigentes, asolando el país, también asolando la región, y que siguen adoctrinando generaciones. Si con franqueza se desea terminar de enterrar cualquier posibilidad de resurgimiento de esa época trágica, se debe exponer a quienes siguen mintiendo y conspirando contra la democracia liberal. Queda pues exponer las soflamas, los mecanismos y las motivaciones de quienes atentan contra el ordenamiento democrático, apedreando congresos, quemando edificios y estaciones de subte, cortando rutas y amenazando ciudadanos, usurpando tierras y proclamando neosoberanías, corrompiendo la igualdad ante la ley, gerenciando movimientos sociales para sitiar ciudades. Queda situar a Argentina en el contexto mundial para ver cómo esos fenómenos se replican en la región y dejar de contar la historia con un ojito en el ombligo. Queda comprender los caminos moleculares caóticos que constituyen la forma en la que los argentinos nos pensamos y en consecuencia nos regimos. No es un mero relato coyuntural, dado que el kirchnerismo tiene poco menos de 2 décadas de existencia
Es frívolo y es inconducente este razonamiento. Es infinitamente más grave lo que ocurre porque es la naturalización de una manera de, otra vez, metabolizar nuestra historia y sus consecuencias. Coincidente con la alternancia golpista, Argentina abrazó corrientes de pensamiento mundiales muy constitutivas de cada período, que abrevaron al cuestionamiento de las etapas formativas del país, en las que la impronta liberal había tenido enorme influencia y que la habían situado entre los países más ricos del globo. Nada de todo eso era ajeno a la tendencia mundial en cuestiones filosóficas y políticas. Y el revisionismo, por ejemplo, fue un claro aporte antiliberal. Para que surjan los liderazgos carismáticos de mediados del siglo pasado, fue necesaria esa retórica antiliberal y liberal, disfrazada de antiimperialismo, y toda esa argamasa formó las mentes de los hijos de las élites políticas, sociales y militares. Años después, esos jóvenes abrazarían los designios de la triunfante Revolución Cubana. No es entendible el setentismo sin las corrientes colectivistas mundiales como el fascismo y el socialismo, y sin sus parroquiales componentes nacionalistas pretéritos. La narrativa postdictadura simplificó todo esto hasta el infantilismo, fácil de digerir, paranoica, narcisista. Pero esta forma de autopensarse no fue exclusiva de los sectores de izquierda o de los peronistas, sino que fue adoptada por toda una mayoría casi absoluta del arco político, ajenos, como siempre, a los análisis globales, a los datos duros y a la historia. Se volvió a relatar el devenir trágico de los sucesos recientes como una conspiración oligárquica contra las gestas populares. Ese fue el caldo de cultivo con el que se crió a quienes estaban en condiciones de votar luego a principios de este siglo, y por eso se entiende la desmesurada amortización del famoso gesto del cuadro de Néstor Kirchner, un presidente sin la menor épica ni legitimidad, que en adelante se abocó a recomponer el relato setentista en la variante derechos humanos. La corriente de acción política regional nacida en el Foro de San Pablo aportó este y otros discursos a la nueva izquierda, como el feminismo, el indigenismo, el ecologismo y otra serie de ismos sobre los cuales las frías tierras santacruceñas no habían escuchado jamás hablar. Y otra vez Argentina impuso una nueva verdad oficial y una nueva voz única, en los quichicientos espacios de la memoria de todo el país, en todos los medios de comunicación, en todas las universidades, en el Inca, en los centros culturales, en los perfiles políticos, en las leyes, en Pacapaca, y acá viene lo determinante, en los manuales y currículas escolares. Ni en las épocas de los desgraciados libritos de adoración a Perón y a Evita se vio un adoctrinamiento tan masivo y descomunal, redactado y propalado por quienes fueron criados con la historia contada por los ex miembros de fuerzas guerrilleras, ahora reconvertidos casualmente en furiosos defensores de los valores humanitarios. En este punto habría que preguntarse si terminó realmente el setentismo, porque la presencia de este corpus simbólico sobre la educación es total y dogmática. Este dogma parasitó todo el universo docente, vale decir, se los educó desde niños con esa forma de ver el mundo, se los diplomó ahondando este relato, se les dio material acorde para evangelizar, y si quedaba algún miligramo de libertad de pensamiento, se los postituló, con cursos dictados por un sindicalismo militante que es una secta y que además determina contenidos curriculares y editoriales. Todo este ejército docente de portadores del socialismo del siglo XXI son quienes hoy forman a las nuevas generaciones de niños. Son incansables, responden a una cruzada inexistente, como el famoso japonés ese que seguía luchando una guerra terminada. Y es que para ellos, como para el japonés, no terminó la guerra. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.